Daniel, Ale, ¿qué sesión somos ahorita? ¿Qué número de sesión? Hemos perdido el control del número de sesión. Ahorita te digo. Creo que estamos en la 20. Bueno, la última creo que fue la 19 porque tenemos eso en el Excel. Ajá, pero tenemos 19, pero tuvimos varias sesiones prácticas, entonces, bueno, la vamos a dejar en la 20, ya vamos a solucionar eso. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el último tema que tiene que ver con inferencia antes de los modelos estadísticos. Luego, el próximo viernes, vamos a tener, tener una pequeña introducción a la prueba NOVA, de tal manera que pues ya después el resto de las clases nos vamos a dedicar al modelo de regresión lineal y para poder terminar el curso a satisfacción, vamos a ver el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Y lo vamos a hacer directamente en R. Entonces, no lo vamos a calcular a mano, igual que la prueba NOVA. De aquí en adelante ya no vamos a usar el Excel, sino que vamos a hacer todos nuestros cálculos completamente en R, ¿no? Para que sea un poco más sencillo, porque en la vida cotidiana ustedes se van a enfrentar con el hecho que van a tener que utilizar paquetes estadísticos o bien interpretarlos. Y bueno, ya al final de la clase vamos a hablar un poquito sobre los lineamientos de ese trabajo final. Entonces, lo que sí voy a necesitar para la próxima clase es que ustedes ya tengan conformado su grupo de trabajo. Hemos trabajado varias veces en grupo, espero que ya hayan, igual lo pueden hacer de manera individual, pero los grupos no pueden ser más de 3 tampoco, ¿no? Estoy viendo cómo vamos a hacer en el Classroom para que lo entreguen, porque como que no hay configuración para trabajos grupales en el Classroom, no existe eso. Entonces, estoy analizando cuál va a ser la mejor manera de subirlo, pero la guía ahorita ya, los lineamientos ya están arriba, pero no hay ahorita ninguna tarea, ¿no? Digamos, con respecto a cómo se va a realizar esto, ¿no? Este, entonces, pero lo que sí necesito para la próxima clase, y eso quizás sí lo voy a poner como una tarea de Classroom, es que me pongan cuáles son los integrantes de su grupo para que tengamos ese control, o si lo van a hacer de manera individual, ¿no? Eso lo vamos a checar al ratito, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar con elementos del diseño muestral. No vamos, esto digamos es un poquito como una introducción a lo que si nos queda tiempo después, tenemos un tema 4 que tiene que ver con diseños muestrales y introducción a la investigación cuantitativa, que yo espero que no sea tan redundante con lo que ustedes han visto en sus clases de metodología. Y vamos a ver un temita que nos había quedado ahí pendiente, que además es una de las grandes preguntas que siempre aparecen por ahí. Ese tema a mí me gusta mucho, el tamaño, vamos a hablar, no vamos a hablar tanto de todos los elementos del diseño muestral, porque eso tendríamos que ver construcción de cuestionarios, hacer un montón de elementos, sino que nos vamos a quedar únicamente en el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, para cuando nosotros estamos haciendo una investigación, en estos casos, hasta ahorita nosotros habíamos estado usando ya datos, ¿no? Nos daban los datos y nosotros calculábamos, digamos, n era un elemento, el tamaño de la muestra n, que nosotros le hemos ido llamando a lo largo de todas las clases, ya estaba dado, ¿no? Pero nosotros también, si nosotros somos los amos y señores de nuestra investigación, nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Y esto es un elemento
muy fundamental cuando se están planeando los levantamientos, ¿no? De los cuestionarios, los levantamientos de los ejercicios de una encuesta, ¿no? Entonces, digamos, nosotros vamos a tener una cantidad, un cúmulo de información y esa información va a estar en función de dos grandes factores, ¿no? Uno, que esto es un elemento que ustedes tendrían que ver muchísimo más a profundidad en alguna materia metodológica, tiene que ver con el plan de muestreo o diseño experimental. Es decir, el procedimiento para el cual el que yo utilizo para recoger la información, ¿no? Esto puede ser a partir de un muestreo aleatorio, ¿no? Que digamos es el que nosotros hemos estado dando por dado hasta ahorita, ¿no? Tenemos una población de la cual elegimos una muestra. Si ustedes se acuerdan, teníamos hace como mucho tiempo al inicio esta diapositiva de los gatitos, donde teníamos a un montón de gatitos y decíamos, podemos seleccionar una muestra de gatitos acá y de cada uno de los gatitos nosotros podemos registrar variables, que son características que varían, ¿no? Entonces, eso es un elemento, ¿no? Pero nosotros también vamos a poder no hacer únicamente muestreos aleatorios, sino que existen muestreos mucho más complejos que no son aleatorios simples, sino que tienen que ver con que yo quiero mostrar ciertos estratos de mi información que sean representativos, es decir, elementos que a mí me parecen fundamentales dentro de la población, los cuales quiero que también se vean reflejados en la muestra, o bien lo puedo hacer también por conglomerados, ¿no? Donde yo establezco niveles de información y entonces digo, bueno, ciertos, por ejemplo, puedo decir, voy a barrer un municipio, ¿no? Que representa muchos tipos de municipios, pero lo barro todo y eso es por conglomerados. Y normalmente, si ustedes revisan la información, por ejemplo, de INEGI, ustedes se van a dar cuenta que casi siempre se hace una cosa que se llama muestreo por etapas, es decir, que en diferentes etapas yo utilizo diferentes tipos de muestreo y eso se llama muestreo por etapas y van a ver muestreo trietápico, bietápico y eso es porque tiene una o más etapas. Entonces todo eso está en términos del plan de muestreo o diseño experimental. Y luego viene lo que todo el mundo pregunta es, ¿cómo calculo el tamaño de la muestra? ¿No? El tamaño de la muestra va a depender, nosotros vamos a ver aquí los elementos más sencillos, va a depender del tipo de operaciones y el tipo de estimación que yo quiero hacer en la población. Si yo quiero hacer estimaciones de una media, voy a calcularlo de una manera. Si yo quiero hacer estimaciones de una proporción, lo voy a hacer de otra manera. Si quiero diferencias de medias, lo voy a hacer de otra manera. Entonces, este tema, para que nosotros llegáramos a este tema, sí era muy necesario que nosotros viéramos todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Y vamos a volver a esto que nosotros decíamos, que era el ancho o la exactitud de la estimación que estaba relacionada con el margen de error o la anchura del intervalo de confianza. No más que hoy, nosotros, o sea, dado que n no es un elemento dado, lo que sí va a estar dado es ese margen de error o anchura, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el ancho del intervalo, antes decíamos que dependía del tamaño de la muestra, de la varianza y del grado de confianza con el que yo quería hacer mi estimación? Eso decíamos antes, ¿no? Pero hoy ese tamaño del intervalo de confianza o margen de error, pues yo lo voy a controlar, ¿sí? Y esto es como ustedes, por eso se oye tanto, ¿no? Que en las encuestas nos dicen más o menos 3 puntos con el margen de error, porque eso tiene que ver
dice, ay, uno dice, qué bonito, qué redondito les quedó eso. Bueno, porque es que el tamaño de la muestra fue diseñado para tener ese margen de error, ¿no? Porque se ve como un número muy entero, muy preciso, muy exacto, ¿no? Y es porque alguien lo diseñó para que sea ese número, ¿no? Ay. Entonces, lo que ustedes van a tener, y esto, perdón, vamos a tener una serie, no sé si lo alcanzan a ver acá, bueno, y si ustedes reconocen el tipo de letras y han estado leyendo, esta es una tablita que está tomada de Mendelhol, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a estimar un valor mínimo del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el valor más básico, que es si yo quiero estimar medias acerca de mi parámetro poblacional, ¿no? Entonces yo, si quiero calcular mi U, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo todo este diseño, si yo voy a hacer una encuesta donde lo que yo quiero es hacer estimaciones sobre la media de un parámetro específico, sobre la media de una variable específica, entonces voy a calcular y utilizar esta fórmula que en esta fórmula, si ustedes lo ven, quizás voy a ponerlo un poquito más grande para mientras. Ahí se ve más grande. Se ve más grande, pero no se ve Más todo. borroso. Ajá. Bueno, entonces nos vamos a ir al Mendelhol. Okay. Wow. Denme un ratito que no sé. Tengo ahí algo en el chat. He perdido mis habilidades de Zoom después de las vacaciones. Ahí está. Entonces, ¿dónde está esto, no? Que estamos leyendo hoy. Parece complicado porque son un montón de fórmulas, pero en realidad no es tan complicado. Porque ya todos estos elementos nosotros hemos pasado conociéndolo desde hace mucho tiempo. Entonces, si ustedes ven acá, es la sección 8.9 que se llama selección del tamaño muestral. Y me voy a ir entonces a la sección 3.9. A ver si aquí ya se ve un poquito más grande. No sé por qué se ve tan feito y no me gusta. Se me quedó pegada la cancioncita.
casi llego, la 329. Aquí para que sí se vea bien. Ahí está. Y está casi al final. Aquí hay varios ejemplos. Bueno, ahorita nosotros ya vamos a hacer algunos. Ahí está. Entonces, hoy sí se ve, ¿verdad? Más grande. Sí. Ay, ¿qué se hizo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y vamos a desmenuzar ahorita esta fórmula, ¿no? Si ustedes alcanzan a ver, entonces, si nosotros estamos haciendo inferencia para mu, vamos a estimar una media y entonces, ¿qué tipo o qué tamaño de la muestra nosotros vamos a necesitar? Esto de acá es que nosotros vamos a necesitar que al menos sea de un valor. Cuando nosotros ponemos un mayor o igual a qué, es que vamos a necesitar que eso sea de esa manera. Y entonces, acá, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Si nosotros despejáramos, ¿no?, de nuestra estimación que nosotros ya teníamos antes, o sea, si ustedes se acuerdan que cuando nosotros estimábamos un intervalo de confianza, nosotros calculábamos ese ancho, lo que le sumábamos y le restábamos a nuestra estimación, siempre estaba en función de la media, digo, de la varianza poblacional, ¿no? Y del valor de Z, ¿no? Entonces, lo que hoy nosotros estamos diciendo no es otra cosa más allá que decir, bueno, en realidad nosotros lo que tenemos es que vamos a tener un valor específico ya del ancho del intervalo porque yo lo doy por dado, ¿no? Ese ancho del intervalo yo ya lo doy por dado, ¿no? Entonces, este valor de Z es el que nosotros ya conocíamos, que está asociado a la confianza con la que yo quiero hacer la estimación. De nuevo, esto es algo que nosotros podemos elegir y si no nos dicen nada, pues nosotros asumimos que este es 1.96. Entonces, este valor de acá nosotros ya lo tenemos, ¿no? Entonces, esto de acá, pues no hay problema. Nosotros decimos, esto ya, déjenme ver. Entonces, nosotros vamos a tener acá que el valor de Z está relacionado con la confianza, ¿no? Luego tenemos sigma, que es la sigma cuadrado, que es la varianza. Pero si ustedes ven, como está en términos de letras griegas, nosotros lo que vamos a asumir acá es que es la varianza poblacional. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros necesitamos algún tipo de información histórica o anterior sobre nuestra variable que estamos estimando porque necesitamos la varianza. ¿Por qué es tan importante saber o tener alguna información acerca de la varianza? Y es porque si ustedes se acuerdan, hablábamos de que la varianza está asociada con la heterogeneidad de una población, ¿no? Poblaciones muy heterogéneas necesitan muestras más grandes, porque al ser más heterogéneas están asociadas nosotros vamos a necesitar, o sea, ustedes imagínense que tienen un mundo de arcoíris, ¿no? Entonces tienen el arcoíris, ¿no? Que son 7 colores, ¿no? Entonces eso es mucho más heterogéneo que tener el mundo de los colores primarios, donde ustedes solo tienen 3 colores, ¿no? Imagínense así. Entonces, si yo voy al mundo y elijo muestras, ¿no? A lo mejor yo lo que quiero es que se vea todo ese arcoíris. Y si yo elijo muy poquito, las chances de tener el arco iris son menores, ¿no? Entonces yo voy a estar, entonces ustedes ven, a mayor nivel de confianza y a mayor nivel de heterogeneidad de cómo yo sé que se comporta mi población, voy a necesitar más tamaño de la muestra, porque esto está en el numerador. Entonces, si esto es más grande, la n va a ser más grande. Si esto es más grande, la n va a ser más grande. Y esto se divide entre esta B. ¿Qué es esta B? La B es
esto que nosotros le sumábamos o restábamos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo intervalos de confianza, nosotros antes lo calculábamos, ¿no? Entonces, el ancho de todo el intervalo de confianza, Mendenhall dice que puede ser W y que entonces eso es 2B. Entonces, nosotros podríamos pensar que lo que yo estoy dispuesto a equivocarme en mi estimación es ese valor de B, ¿no? Y lo podemos considerar como el margen de error. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer una estimación sobre los ingresos de los hogares en México, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, es que yo no quisiera equivocarme, pues, en los ingresos mensuales más de 300 pesos, ¿no? O sea, esto va a estar dado en términos de las unidades, ¿no? Entonces, y no tengan miedo porque como aquí la varianza también está en unidades al cuadrado, entonces yo aquí voy a tener, por ejemplo, pesos al cuadrado. Y aquí también voy a tener pesos al cuadrado. Por esto que están al cuadrado y se van a anular, ¿no? Entre ellos. Entonces, ese B va a estar dado en términos de las unidades, ¿no? Y lo elevamos al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, yo no quiero equivocarme más de 300 pesos, ¿no? Yo digo, no quiero equivocarme más de 300 pesos, no puedo hacerlo, ¿no? Y yo eso lo elijo, ¿no? De esto yo lo elijo, ¿no? El B cuadrado es qué tanto yo me quiero equivocar, me puedo equivocar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes no sientan que esto está como en el mundo de las ideas, ¿no? Y lo vamos a hacer uno, pero ya directamente con la siguiente, ¿no? Esta de acá, yo quiero que vean la de P. Esta está bien chida, pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Que nosotros vamos a necesitar información ya, anterior o que nosotros tengamos alguna estimación sobre la varianza. Y esto no siempre es posible, ¿no? Pero si ustedes estuvieron en estadística 2 con nosotros, o si ustedes vieron, por ejemplo, y hemos sido muy cuidadosos con hablar de que, por ejemplo, el rango puede ser un estimador de la varianza, ¿no? Porque nosotros podríamos pensar que el rango del comportamiento de una variable está asociado a 4 o 6 veces la desviación estándar, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos al inicio que poníamos la empírica, la regla empírica, nosotros veíamos que a 3 desviaciones estándar teníamos el 99% de los datos. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, el rango como un parámetro para tener una idea de la varianza de nuestra población, ¿no? Eso, o bien utilizar el teorema de Chebyshev, que ustedes lo tienen que haber visto en estadística 1 o en estadística 2, para poder hacer esa estimación que está a 4 desviaciones estándar de todo el rango, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos información del rango, a veces también podemos tener información sobre esto, ¿no? A ver, voy a borrar todo esto. ¿Y qué pasa cuando, esto es cuando yo tengo el valor de mu? ¿Qué pasa cuando yo tengo el valor de P? Yo quiero hacer estimaciones sobre una proporción. Y si ustedes, por ejemplo, revisan a mi amigo Sampieri, ¿no? A mi amigo Sampieri, que debe ser amigo de ustedes también, en sus clases de metodología,
Por ejemplo, es la fórmula que ustedes van a utilizar, esta es la fórmula más común que ustedes van a ver en los manuales de metodología, porque casi siempre esta es la más utilizada porque no necesita tantas suposiciones, porque lo que asumimos es un escenario de máxima varianza, ¿no? Me voy a ir a un Excel para que ustedes vean esto. ¿Cuál es un escenario de máxima varianza? Nosotros ya dijimos que en una población binomial, el valor de la varianza, cuando nosotros la transformamos a niveles proporcionales, era igual a P por Q, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esta de acá es igualita que la de acá, solo que en lugar del valor de la varianza tenemos P por Q, ¿sí? Porque esa P por Q es la varianza para una población binomial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta población binomial? Me voy a ir para este Excel para que ustedes lo vean gráficamente y por qué yo digo que es un escenario de máxima varianza. Entonces, lo voy a hacer acá en un Excel, porque ustedes esto lo pueden después hacer con calma, ¿no? Sí. Si yo tengo P por Q, o sea, la ventaja cuando tengo una binomial es que yo sé que los valores de las probabilidades están entre 0 y 1, ¿no? No hay pierde, ¿no? Entonces, veamos. Si ustedes tienen, si ustedes, por ejemplo, saben la probabilidad de éxito de una variable, voy a hacer esto un poquito más cerquita para que se vea aún mejor. Y ustedes saben que es 0.25, por ejemplo, la probabilidad de éxito. Ustedes, nuevamente, ¿de dónde proviene esta probabilidad de éxito? A lo mejor ustedes tienen información antes y entonces ustedes no tienen que asumir el escenario de máxima varianza, sino que ponen el 0.25. Entonces, si yo tengo la probabilidad de éxito, tengo la probabilidad de fracaso, que nosotros sabíamos que era el complemento, que era esto menos 1, ¿no? 1 menos esto, 0.75. Entonces, ¿cuánto va a ser la multiplicación de P por Q? Va a ser esto, ¿no? 0.25 por va a ser la multiplicación de estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ir teniendo ciertos valores. El escenario donde este valor es máximo, es decir, la varianza, va a ser cuando yo asumo que esto es 0.5 y por tanto el otro es 0.5. Entonces, ustedes pueden hacer todas las combinaciones posibles de estos valores de P por Q y el valor máximo es 0.25. Hagamos a ver un par de ejemplos para que ustedes vean que si este es el valor máximo. Yo digo, no, ¿cómo va a ser? Entonces yo le voy a poner 0.9 acá y entonces la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso es 0.1. Entonces esto es menor que esto. Si yo puedo ir haciendo otra combinación de valores que no sean 0.5 y 0.5 y entonces yo digo, no sé, voy a poner 0.29, es 0.20. O sea, este valor es el que nosotros decimos que es el escenario de máxima varianza, ¿no? Y entonces, cuando nosotros no tenemos información sobre los valores históricos de nuestra probabilidad de éxito y por tanto no tenemos de nuestra probabilidad de fracaso, nosotros asumimos este escenario que se llama de máxima varianza, ¿sí? Porque pues, piensen que pues, yo asumo el valor máximo posible acá para que no me, o sea, porque lo peor es que me haga falta gente en mi muestra, ¿no? Eso es lo peor que a mí me puede pasar. Entonces, si yo tengo un escenario de máxima varianza, yo estoy pensando en el peor de los escenarios y estoy preparada para el peor de los escenarios y por tanto voy a tener el tamaño de la muestra que puede dar cuenta de este escenario de máxima varianza. Entonces, esto, por tanto, va a ser muy fundamental
Por eso, si ustedes ven acá, Mendel Hall presenta esta cuando yo tengo información y cuando yo no tengo información, asume este escenario de máxima varianza y de ahí sale el punto 25, ¿no? Y esto quizás no queda tan claro en algunos manuales de metodología porque nos ponen la fórmula directamente, el punto 25, y ya está ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este escenario que es el más utilizado para que ustedes no lo sientan esto tan así. Voy a lanzar mi votación de si entendieron estos elementos. Tengo por ahí un no. Y no he puesto a Daniel. Yo estoy como... Ajá. Entonces, voté. Sí, dice Daniel, si a mí me dan voz, yo voto. Perfecto, entonces tengo un no por ahí. Si en el chat nos pueden comentar un poquito de qué elementos no quedaron claros. Igual yo pienso que un poquito ya con el ejemplo va a quedar muchísimo más claro. A ver, mi chat, ¿dónde está mi chat? He perdido mi... Es que además como que cambiaron un poquito el Zoom. O sea, pero nada... Nada Es es que nada. nada le quedó claro, pero... ¿Qué es nada? O sea, por ejemplo, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿O para qué sirve este tipo de estimaciones? Hola, ¿O cómo hacerlas? Sí, te Hola. escuchamos. hola. Sí, justo que no sé cómo para qué va. O sea, no entiendo hacia dónde van las fórmulas o dónde se aplican. Y, y los datos me quedaron un poco confusos. Pero pues con el ejemplo, espero me quede un poco claro, porque sí, no estoy concluyendo nada ahorita con todas las fórmulas. Bueno, las fórmulas no son muy diferentes a las que ya habíamos usado. Entonces ya sabes qué significa Z, ya sabes qué significa una varianza y ya sabes qué significa N. Entonces aquí lo que tenemos son fórmulas, ¿no? Son fórmulas del tamaño de la muestra, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Fórmulas, o sea que lo que vamos a calcular no va a ser el intervalo de confianza, no estamos haciendo inferencia en sí, sino que nos estamos poniendo, por eso toda la explicación al inicio de qué haríamos nosotros si nosotros tenemos el control de la encuesta, ¿no? Como nosotros, por eso se llama diseño muestral. Esto es parte de lo que conocemos como el diseño muestral y de lo que yo por eso les decía, estas fórmulas que ustedes están viendo asumen un muestreo aleatorio, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se van por ejemplo, la ENOE, que es la que hemos utilizado, ¿no? Ustedes van a ver que INEGI siempre tiene un espacio de diseño muestral donde está el tamaño de la muestra. Y van a ver que tienen unas... aquí está documentación. Aquí está marco, manuales. No, es de la informalidad. Pues. Debe estar en en cómo se hace el ENOE. Entonces, casi todas las fuentes tienen alguna documentación, la ENOE, el ENIG, y son unas de las que tienen el mayor, pues, mejor documentadas están, porque son las que tienen mucho más tradición en ser levantadas. Entonces, realmente tienen unas cosas bastante bonitas, pero en general, INEGI siempre publica todo.
Entonces, ustedes ven acá en la parte del diseño estadístico, viene el tamaño de la muestra. Y ustedes van a ver que vienen fórmulas acerca de cuál es la N, ¿no? Y en realidad, esta N es el valor mínimo de la muestra. Si ustedes ven, esto se parece acá, ¿no? Tenemos otros valores que no, que por ejemplo acá, por ejemplo, ellos le ponen R a lo que Mendelhall le pone B, y tiene otras cosas, porque lo que nosotros estamos viendo acá es la versión mucho más sencilla de estas estimaciones. ¿Por qué? Porque INEGI corrige por tasa de omisión, porque INEGI corrige porque INEGI no asume un muestreo completamente aleatorio simple, sino que tiene etapas. Entonces, normalmente las fórmulas van a ser un poquito más diferentes, ¿no? Entonces, ustedes van a ver aquí hay un efecto de diseño, ¿no? Como el coeficiente de varianza, la estimación, la tasa de no respuesta máxima. Entonces, ellos corrigen por otra cosa, pero siempre cualquier encuesta empieza desde el tamaño, de cómo yo tengo un tamaño de la encuesta y cómo se va seleccionando esa N, ¿no? Eso es lo fundamental para cualquier encuesta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos hoy del lado del INEGI y diciendo, si yo quisiera estudiar cierta variable, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo haría yo para hacerlo? ¿Qué tamaño de la muestra tendría? ¿No? Entonces, si ustedes, este es un procedimiento que nosotros vamos a hacer súper simplificado y que si ustedes se quieren especializar en muestreo, hay cursos específicos de muestreo y los muestristas son de las cosas más demandadas en el mundo, ¿no? Incluso tienen sus secretos, ¿no? Hay muestristas como que son así, me acuerdo el muestrista del INEGI salvadoreño, siempre era así como todo místico, ¿no? Y nunca, y cuando le ibas a preguntar cosas como que muy, muy celoso de cómo él hacía las cosas, ¿no? Pero no digo que eso sea bueno, pero digamos, entonces nosotros nos estamos poniendo al lado del INEGI. Yo tengo hoy, no tengo encuesta todavía, estoy antes de hacer la encuesta y entonces necesito calcular un tamaño de la muestra, ¿no? Y entonces me voy a ir para acá y tengo un pequeño ejemplito muy sencillo, ¿no? De que ustedes están ahí, ¿no? Y dice, un investigador quiere hacer una investigación, valga la redundancia, ¿no? Vamos a poner un sociólogo. Dado que aquí estamos entre sociólogos. Bueno, yo, colada. Ahí quiere hacer una investigación sobre la pobreza en México. ¿Qué tamaño de muestra se requiere si quiere que su estimación no pase de 4% o 0.04 de la proporción real y quiere establecer esas estimaciones con una probabilidad o confianza igual a 0.95, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos. Entonces ustedes ya se imaginarán que voy hacia... si ustedes ven, eso es todo lo que necesito, ¿no? Saber, este es mi valor de mi error máximo, esto es lo que nosotros conoceríamos como B, se lo voy a poner ya acá para que... o 4%, ¿no? Y tenemos que vamos a necesitar un Z asociado a una confianza de 0.95, por tanto, un 1.96, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos valores ya los tengo y entonces yo lo único que voy a necesitar hoy es establecer mi fórmula, que si ustedes ven, no me dan valores anteriores acerca de, no tengo valores acerca del valor de P y Q, entonces lo que asumimos es un escenario de máxima varianza, ¿no? Si ustedes hacen cualquier combinación posible entre P y Q,
El escenario de máxima varianza es cuando P vale 0.5 y Q vale 0.5, ¿sí? Entonces, ese es el que asumimos, porque entonces nosotros estaríamos asumiendo el peor de los escenarios. Yo le digo, si ustedes ven, INEGI puso N igual, pero las fórmulas de Mendenhall, y por eso me gustan mucho las fórmulas de Mendenhall, tienen un mayor igual, porque es un mínimo. Si ustedes tienen más, pues qué alegría de vivir, ¿no? Tienen mejores estimaciones, ¿no? Ahí está. Entonces me voy a ir a nuestro Google. Ahorita seguimos viendo nada más la presentación. Sí, es que estoy abriendo mi Google Keep. No, y no quiero que vean todas mis Exceles. Ahí está, sí. Ahí está. ¿Eh? Entonces me voy a traer toda la información de mi Excelito y ya, de mi no era esa. Así sí era esta. ¿Sí? Entonces, si ya identifiqué yo cuál era el valor de B, si ya yo sé, si no me están dando valores anteriores de P y de Q, entonces yo tengo que asumir cuál es mi supuesto. Asumo escenario de máxima varianza. ¿Y esto qué significa en términos? Significa que yo estoy asumiendo que P vale 0.05 y Q vale 0.05, ¿no? Ese es mi escenario de máxima varianza, ¿no? Entonces, de ahí sale este punto 25. Digamos que Mendenhall me dice, ya está sacado, ¿no? Entonces, hoy yo ya solo sustituyo, ¿no? Yo quiero hablar con una confianza del 95% de mis estimaciones y esto está siempre en términos de la probabilidad, ¿no? Entonces, ese es el 1.96. Entonces, yo voy a... Y B es lo máximo que yo me quiero equivocar, ¿no? Entonces, es el 0.04. O sea que si yo hago esta estimación sobre la proporción de los hogares de pobreza, yo no quiero equivocarme más del 4%. Piensen en términos de política pública lo terrible que es sobreestimáramos o subestimáramos los niveles de pobreza. Entonces yo estoy diciendo, mire, lo máximo que yo me quiero equivocar es un 4%, ¿no? O sea, de decir, si hay 50, si yo digo que hay 50% de hogares en pobreza, yo no quiero equivocarme más del 4, ya sea para arriba o para abajo. O sea, yo no quiero que entonces mi estimación, que la real sea 55 o que sea 45, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero equivocarme más del 4%. Entonces, esa es una decisión metodológica, esa es una decisión de la investigación
Y eso a veces tiene que ver también con la historia de cómo se han calculado estos indicadores, ¿no? Cuando estamos comparando, por ejemplo, entre diferentes fuentes, ¿no? Pero casi nunca, cuando estamos hablando de proporciones, más del 5% es muy alto, ¿no? Entonces, casi siempre este valor de B es menor a 0.05, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a poder calcular. Entonces, voy a empezar con mi numerador, que es igual a 0.25 por el valor de Z, 1.96, esto elevado al cuadrado, que entonces yo lo voy a poner como 1.96, ¿no? Ese es mi numerador. Mi denominador es 0.04 al cuadrado. Y por tanto, mi tamaño de muestra va a ser este valor entre ¿no? 600.25. No puedo tener un cuarto de encuesta o un cuarto de persona, ¿no? Entonces, mi tamaño de la muestra mínimo, yo al menos necesito 601 encuestas para poder dar cuenta de este valor. Si ustedes se fijan, esto es lo que nosotros asumimos poblaciones que se llaman infinitas, ¿no? Tamaño de la muestra con poblaciones infinitas. Porque si ustedes ven, en ningún momento nos importó el tamaño de la población, ¿sí? O sea que si yo digo, bueno, este es un valor, es como bien interesante, ¿no? Porque ahorita yo les dije en México tiene 127 millones de habitantes, ¿no? Entonces yo tendría que seleccionar entre, y más o menos en términos, la pobreza se mide en términos de hogares, y más o menos andamos como por los 38 millones de hogares, ¿no? Entonces tendríamos que elegir 601 hogares de manera completamente aleatoria entre los 38 millones que existen a lo largo de la República. Es muy difícil, ¿no? Por eso es que en general no se hacen muestras completamente aleatorias. Imagínense ustedes para hacer esa rifa de los 38 millones, o sea, tener ese listado de los y buscar ahí 601. Y este valor, pues, o sea, si ustedes se fijan, no toma en cuenta el valor del tamaño de la población. Hay otras fórmulas que se llama por corrección del tamaño poblacional, que la vamos a ver ahorita después del receso, que sí van a hacer una pequeña corrección en términos de esto, ¿no? Entonces, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos y volvemos. Pero primero, no sé si quedó claro el cálculo que hicimos. Voy a relanzar mi votación. Regálenme un voto antes de irse por café. Ana, yo tengo una duda. No, en el caso de, bueno, dijiste que ahorita para el caso de proporciones se busca que el valor de B sea como menor a 0.05, ¿no? Sí. Pero en el caso para muestras de medias, o sea, para medias, ¿cuál sería más o menos un valor como esperado? ¿No importa? O... No, ahí lo tenés que definir porque como en ese caso, cuando estás con las medias, pues va a depender de las unidades en que estés midiendo también, ¿no? O sea, y depende, o sea, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy midiendo ingresos, yo voy a decir, no quiero equivocarme más de 60 pesos, ¿no? O sea, depende de la unidad de medida y de la variable que estoy haciendo. Es un poco más difícil. O sea, ahí depende de la investigación, del objetivo de la investigación. Si quizás es una investigación que quiere evaluar alguna política pública y quiere ser muy precisa, esos valores van a tener que ser pequeños, ¿no? Y vamos a necesitar, de nuevo, también va a ser bien importante tener alguna estimación histórica, ¿no? Porque imagínense si yo digo, no me quiero equivocar más de 600 pesos, ¿no?
Y resulta, pero la media es de 5 pesos, ¿no? Entonces como que no, Sí. o sea, como que tiene que haber cierta lógica en el comportamiento histórico de la variable y de las dimensiones mismas de la variable. Yo tengo que conocer muy bien cómo funciona para poder estimar eso, ¿no? Entonces ahí como que depende, no hay un valor específico, ¿no? Ahí no existe un valor específico. Ok, Ujú. gracias. Ahí está, parece que tengo 2 personas que no han votado. Me falta un último voto y entonces en lo que esta persona vota, nos vemos de nuevo a las 8:15, donde vamos a ya complicar un poquito más esta fórmula para ver cómo hacemos cuando sí tenemos información, un estimado del tamaño de la población. Listo, entonces voy a poner esto en pausa. No, dejar de compartir. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Acá, si ustedes ven, les puse, por si también esto hace que ustedes quede un poquito más claro, cómo pasamos de, de la fórmula del intervalo de confianza hasta esta fórmula de la n. Y entonces, si ustedes ven acá, lo que hicimos es que esto es como nosotros normalmente calculábamos el intervalo de confianza, y este es el valor de B máximo que yo quiero equivocarme, ¿no? Entonces yo digo, este valor del intervalo de confianza, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 0.04, ¿no? Entonces de ahí es como nosotros podemos ir haciendo todos estos valores y luego despejar n, ¿no? Entonces lo que hace la fórmula es despejar el valor de esta estimación que nosotros habíamos hecho, que este era el valor que nosotros sumábamos y restábamos a nuestro estimador de X barra, por ejemplo, digo de P gorrito, para estimar P, ¿no? Entonces, eso que nosotros le sumamos o restamos queremos que sea menor a 0.04. Entonces, también si ustedes lo quieren ver de esta manera, tal vez a ustedes les hace más fácil ver de dónde sale esa n, ¿no? Y entonces acá ya podríamos despejar esa n, y si ustedes ven nos da exactamente lo mismo. Entonces, este sociólogo, esta socióloga tendría que entrevistar a 601 personas, ¿no? Entonces ustedes ven acá, simplemente se sustituye el escenario de máxima varianza, y luego acá es este despeje, ¿no? Este despeje de acá, que si ustedes tienen ganas de hacer un poquito de despeje algebraico, ¿no? Es bastante sencillo, pero a veces también bastante confuso a estas horas de la mañana. Seguramente no tienen muchas ganas de hacer un despeje algebraico. Pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ustedes pueden empezar, o sea, lo que se hace es que directamente ustedes podrían hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿no? O bien despejar n, o ya utilizar la fórmula donde n ya está despejada. Entonces, hasta ahorita yo les decía que teníamos muestras infinitas, ¿no? Que se llama infinito cuando no sabemos dónde acaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muestras finitas, ¿no? Hay que pensar entonces, de nuevo, ponernos en el papel del INEGI, ¿no? Además que le han recortado dinero, entonces INEGI no tiene como demasiada chance para decir, pues, voy a tomar, quiero que mi muestra sea eficiente, o sea, que me dé una buena estimación de mis parámetros, pero tampoco quiero un tamaño de muestra demasiado grande que represente un desperdicio de recursos, ¿no? Los recursos son escasos, ¿no? Entonces, pero
También un tamaño de muestra demasiado pequeño podría significar un desperdicio de esfuerzo, pues, porque no va a poder detectar un efecto significativo o tendrán menos chances de hacerlo. O sea, ¿qué pasa si yo tomo una muestra muy grande, tengo desperdicio de recursos, y si tengo una muestra demasiado pequeña, pues lo que yo voy a tener que verificar es que fui a campo por gusto o no. Porque imagínense que si ustedes toman una muestra muy pequeña, eso significa que si ustedes tienen una población heterogénea no van a poder hacer demasiadas inferencias, van a tener como intervalos de confianza muy grandes. Entonces, son dos cosas que se tienen que ir modulando, ¿no? Muestras grandes, o sea, son maravillosas, pero son muy caras, ¿no? Por eso, o sea, trabajar con las encuestas de INEGI, que tiene tamaños de muestra bastante grandes, pues sí nos da chances de tener estimaciones y detectar efectos significativos entre las variables, cosas que a veces no es tan fácil con las muestras pequeñas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el tamaño de la población, nosotros podemos utilizar algo que se llama el factor de corrección de una muestra finita, ¿no? ¿Cuál es el factor de corrección de esta muestra finita? Es esta de acá. ¿Sí? Yo tengo el valor de n grande, que es el tamaño de la población. Tengo el tamaño de la muestra, o sea, si yo, por ejemplo, estoy estimando la varianza, puedo agregar este factor de la varianza y utilizar este factor. Ahorita todavía no lo he utilizado para el tamaño de la muestra, porque esto tendríamos que también despejarlo. O sea, tenemos que agregar esto en nuestro despeje de n chiquita, pero para que ustedes vean, lo que se hace con este factor de corrección es que yo estoy multiplicando, por ejemplo, la varianza por esta división, ¿no? De n menos n entre n menos 1. Este valor siempre va a ser menor que este valor, ¿no? Porque yo, pues, voy a crear una muestra que al menos sea de 1, ¿no? Entonces, este valor al menos va a valer 1, ¿sí? Entonces, si yo voy multiplicando esto por un valor más chiquito, voy reduciendo el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes ven acá, esto de acá es como yo introduciría esto en mi estimación por intervalo. ¿Sí? Este es mi valor de mu, ¿no? Aquí está mi x barra, mi x barra. Aquí está mi valor de z multiplicado por, hasta acá, ustedes saben que esto es el error estándar, ¿no? El z por el error estándar, ¿no? Y estamos introduciendo este valor de acá, ¿no? Entonces, nosotros podemos despejar todo eso, no lo vamos a hacer de nuevo, es un despeje un poco ya más feíto, pero entonces ustedes, esta es otra fórmula que ustedes van a ver también en los libros de investigación cuantitativa, donde lo que ustedes van a tener acá es que van a agregar esta n acá, o sea, se complica un poquito la fórmula, ¿no? Ustedes la ven acá, se complica un poquito la fórmula porque ya tenemos el valor de n, ¿no? Entonces, ¿qué hace este valor de n? Me va a reducir el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes saben que su población no es muy grande, la población de estudio, es muy útil hacer esta corrección porque nos disminuye ligeramente el tamaño de la muestra, ¿no? Claro que esta disminución va a tener que ver con el tamaño de n. Si ustedes tienen poblaciones muy grandes, y ahorita vamos a aplicar esto mismo para el ejercicio que acabamos de hacer, cómo nosotros corregiríamos por ese valor, pues nos vamos a dar cuenta que en nuestro caso, para México, que es muy grande el tamaño de la población que estamos estudiando,
Entonces, la corrección es un poco mínima, ¿no? Porque si ustedes ven, está en términos de multiplicar aquí n y n menos 1. Ahorita ya lo vamos a hacer. Vamos a corregir por este valor, ¿no? Para el caso de, esto es para el caso de x, de x barra, es decir, de mu. Vamos a tener esta nueva fórmula. Esta no está en Mendenhall, así que estaría muy bueno que la copiaran. Así que échenle ahí el screenshot o tomen apuntes, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una cosa que se llamaba lápiz y cuaderno. En mi tiempo se usaban. Entonces pueden copiar esta fórmula, sobre todo esta de aquí de n, ¿no? Quedaría así, ¿no? Entonces voy a multiplicar, si ustedes ven, hoy multiplico en mi numerador por el tamaño de n y mi denominador se complejiza un poquito más porque ya no solo tengo mi ancho del intervalo al cuadrado, sino que ese ancho del intervalo lo tengo que multiplicar por n menos 1 y sumarle también parte de lo que antes era nuestro numerador. Si ustedes despejaran la n de este valor de b acá, tendrían este valor, ¿no? No es muy difícil de despejar, pero, porque si ustedes se fijan, si esto lo elevamos al cuadrado, se nos van estas raíces, estos quedan al cuadrado, y aquí ya es mucho más fácil de operar. Por eso es que estos valores están al cuadrado, ¿no? Porque en el despeje de n, como n está con raíz, necesitamos casi siempre elevar al cuadrado para poder despejar n. Y tener esta corrección. Entonces, como les decía, esta corrección, si n es muy grandota, ¿no? Y la muestra es muy chiquita, pues no hace demasiado, como es nuestro caso, ya vamos a ver. Pero cuando nuestras poblaciones de estudio no son exageradamente grandes, sí puede ser interesante hacer esta corrección porque nos ahorra un par de encuestas que las encuestas son caras de hacer, ¿no? Ahí está. Ya puedo cambiar a la siguiente. Y esta ya sería para cuando nosotros tenemos P por Q, ¿no? Aquí está con las X, para que ustedes lo vean más claramente. Aquí esta A es nuestro alfa, perdón. Me pasa por buscar una fórmula y no hacerla. A la próxima la cambio. Entonces, tomando en cuenta este valor, esta fórmula de acá, vamos a ir a corregir nuestro tamaño de la muestra si nosotros tenemos información del tamaño de la población. En este caso, yo les decía, vamos a asumir que tenemos 38 millones de hogares, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso, cuando nosotros tenemos muestras muy grandes, fácilmente podemos asumir muestras infinitas, ¿no? Porque la corrección no hace mucho. Entonces, vamos a irnos a nuestro Excelito. Entonces, vamos a escribir algo de este estilo. Espérense, ¿cómo hago esto más grande?
sabemos que en México existen 38 millones de hogares, ¿qué tamaño de la muestra necesitamos? Y vamos a traernos la otra fórmula. Ahí está. Entonces, hoy de nuevo voy a hacer mi numerador y mi denominador. Entonces, mi numerador hoy son 38 millones. ¿Cuántos ceros son? 6. Yo creo que aquí puse un número más. Ahí está, 38. Sí, son 6. 38 millones por 1.96 por 1.96 para ponerlo al cuadrado por 0.25, que ya sé que es mi escenario de máxima varianza, ¿no? Ahí está. Usa más. Perdón. Gracias. De nada. Ahí está. Y mi denominador, entonces, va a estar dado por mi b al cuadrado, que es mi 0.04, que ya teníamos, por mi 0.04, por 38 millones menos 1. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1 más 1.96 por 1.96 por 0.25. Aquí se me fue otro más también. Y si ustedes ven, la corrección pues no cambió demasiado, ¿no? Porque tenemos una población muy, muy grande. O sea, si ustedes ven, sí disminuyó un poquito, ¿no? La estimación era 600.25 y acá queda en 600.24. Entonces, sí disminuyó un poquito, pero bueno, en términos prácticos, necesitamos hacer las 601 encuestas. No hay pierde. Pero, por eso les digo que la corrección por muestra, o sea, cuando nosotros tenemos poblaciones muy grandes, como las que existen a nivel total en México, ¿no? Entonces sí podemos hacer, pues asumir una población infinita, ¿no? Por eso es que tamaños de muestras muy grandes, nosotros las asociamos con poblaciones infinitas. Entonces, hoy imagínense que no queremos estudiar México, ¿no? El sociólogo o socióloga le interesa mejor, cambia de tema y quiere estudiar la pobreza, pero dentro de los estudiantes de la facultad. Vamos a poner de la honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí está. Se sabe que hay 7,000. Vamos a ver, o sea, para que ustedes vean también qué es muestra grande, ¿no? ¿Qué es una población grande? Esta tampoco va a cambiar demasiado. 7,000 estudiantes.
Vamos a ver. Entonces, copio todo esto y le voy a cambiar los 38 millones por 7,000. Yo soy bien haragana. Y en lugar aquí de 38,000, le voy a poner 7,000. Aquí le pongo 7,000. Y sí bajó, ¿no? Para el caso de que si yo sé que mi población es de 7,000 personas, ¿no? O voy a, ya no voy a hacer 101 encuestas, sino que voy a hacer 53 encuestas, ¿no? Maravilla de vivir, ¿no? Voy a lanzar, aquí tengo algo en el chat. Desayuno de 20 pesitos, dice. Así es, ¿no? Entonces, parece poco, ¿no? Pensar en que, pues me estoy ahorrando casi 50 encuestas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues vale la pena, ¿no? Porque sigo manteniendo mi escenario de máxima varianza, sigo manteniendo mi mismo nivel de confiabilidad de mis estimaciones y, miren, alguien borró por ahí algo. Alguien nos quitó el denominador. ¡No! Alguien nos... Ahí está. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra población objetivo es de 7,000, pues no hago 601 encuestas, sino que hago 553 y sigo manteniendo un escenario de máxima varianza y sigo manteniendo los mismos valores máximos en los que yo me quiero equivocar, pero pues estoy haciendo ese ajuste porque yo sé que la población que estoy estudiando no es tan grande, ¿no? Entonces, probablemente necesito menos encuestas para poder dar cuenta de esta población que no es infinita, ¿no? Entonces, esto se llama corrección por muestras finitas. Voy a lanzar mi querida votación. Entonces, si ustedes ven, este diseño solo está en términos de un muestreo aleatorio primero, y que además nos está diciendo que estamos asumiendo que todos nos contestan. Entonces, estas son encuestas válidas, ¿no? O sea, ustedes cuando hagan, si en algún momento hacen trabajo de campo, pues no se van a ir y van a hacer todos sus cálculos solo con 601 encuestas, ¿no? No, para eso primero probablemente ustedes van a tener que pilotear primero su encuesta, ¿no? Y ver qué rechazo tiene, ¿no? En una prueba piloto, ¿no? O sea, ustedes cuando hacen, y luego, aunque no se las hayan rechazado, cuántas fueron válidas en términos de las respuestas, todas esas cosas, ¿no? Entonces tienen que también tomarse en cuenta cuando ustedes están haciendo un levantamiento de la información. Si ustedes se van y solo imprimieron 601 cuestionarios, y resulta que después, cuando ya están validando la información, 5 no sirven porque no tienen la información completa, porque no sé, por cualquier cosa de criterios de validación que después se puedan hacer, pues se quedaron
con menos encuestas y entonces van a tener que volver a hacer un cálculo y decir, bueno, yo ya no estoy hablando con este mismo, probablemente mi B va a cambiar, ¿no? Mi B ya no es de lo que yo estaba diciendo que era lo que estaba diseñando, sino que mi B hoy es más grande, probablemente. Entonces, por tanto, a mí me gusta la versión de Mendenhall, donde en lugar de ponernos un igual, nos pone un mayor o igual que, porque eso nos da cuenta que nosotros podríamos hacer más de ese valor, ¿no? Que al menos necesitamos ese valor para tener este nivel y que ustedes tienen que tomar en cuenta que existen otros, esto está en términos completamente estadísticos y probabilísticos, ¿no? Que no tiene en consideración pues estas otras fallas que nos pasan en campo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Listo. Vamos a entonces a comentarles esto, ¿no? Una de las cosas que es complicado es determinar el margen de error de B, que era justo lo que nos preguntaba Ali, ¿no? Ese es un elemento que nosotros tenemos que ver más o menos, a lo mejor ver otros que han estudiado esto, cuánto están dispuestos a tolerar, o sea, revisar, ¿no? Un poquito, y ahí ya es un poco más específico de acuerdo a la variable que estemos estudiando, ¿no? Para las poblaciones cuantitativas, estimar la desviación estándar de la población se puede hacer mediante un valor calculado previamente, ¿no? De Z, de S. Algunas personas también utilizan los valores que encontraron en pruebas piloto, ¿no? Esa puede ser una solución, o la aproximación de la varianza a través de la regla empírica o el teorema de Chebyshev, diciendo que la desviación estándar es igual al rango de mis datos entre 4, ¿no? El rango es igual al mínimo y al máximo, y a veces sí tenemos información de mínimos y máximos a lo largo de manera histórica, ¿no? Entonces eso se puede hacer, ¿no? Para las poblaciones binomiales, utilizamos el enfoque que se llama conservador, pero no conservador porque es católico, apostólico y romano, sino que conservador porque no queremos equivocarnos y entonces asumimos el enfoque de máxima varianza utilizando que el valor de P es igual a 0.05. Digamos, esos son elementos que hay que tomar en cuenta cuando nosotros estamos haciendo estas estimaciones. Y vamos a hoy a irnos rápidamente a leer la guía para que ustedes vean a lo que se van a enfrentar en el futuro. Entonces, como les comentaba, este trabajo tiene, este trabajo de aplicación, ustedes lo van a realizar en grupos, ¿no? No, pero lo voy a poner mejor en PDF para que se vea mejor. Y esta guía vale el 40%, ¿no? Es un trabajo completamente práctico. Van a utilizar la base del INCO, del Instituto Mexicano de Competitividad, que ya hemos importado en R. Con esa vamos a trabajar. Y van a escoger de 2 a 3 variables que inviten a reflexionar sobre la realidad de las entidades federativas de su país. O sea, todos estos datos son verdaderos. Vamos a asumir que un tamaño de la muestra grande es 30 para que sus 32 entidades federativas sean como muestra grande, para que sea un poco más sencillo todos sus cálculos, ¿no? Y van a tener que tener al menos 5 partes en su reporte, ¿no? No tiene que ser excesivamente grande, pero sí tienen que incorporar estos 5 elementos.
tienen que tener una introducción. O sea, no me van a poner únicamente ahí los gráficos, sino que decir, bueno, ¿por qué escogieron esas variables? ¿No? Y sobre todo, ¿cuál es su variable principal? Ustedes van a escoger una variable principal y otras que ustedes crean que explican esa variable. Entonces van a utilizar esta visión bastante cuantitativa de decir que hay relaciones entre las variables que recogemos de la realidad, ¿no? Y entonces van a hacer una introducción justificando por qué esa variable es relevante de estudiar, ¿no? Y pueden, imagínense por qué sería importante, porque qué problemas de investigación estarían asociados a estas variables, si es relevante para la aplicación de alguna política pública, es relevante en términos de aportar o mejorar algunos aspectos teóricos o bien para refutarlos. O sea, piensen en una pequeña introducción que tenga eso. Sí, tiene que tener la introducción. Deben describir brevemente la fuente de información. Ahí les pongo el link donde ustedes pueden descargar la base completa y también el documento con el que trabaja el INCO para que ustedes hagan una breve descripción. O sea, piensen que la introducción es una página, esta también es una página o menos, y luego tienen que describir las variables, ¿no? En la variable pueden utilizar análisis descriptivo bastante sencillos, y como casi todas son variables cuantitativas en esta base, pueden hacer en el análisis bivariado, ya pueden hacer un scatter plot o un coeficiente de correlación, y para que ustedes vayan viendo cómo es la relación entre estas variables, ¿no? Casi todas son de tipo cuantitativo. Hay como 2 o 3, por ejemplo, el matrimonio igualitario es una variable binomial, pero casi todas son de tipo cuantitativo en la base que vamos a trabajar. Luego van a tener que hacer un intervalo de confianza para la media o la proporción de su variable principal. Y luego van a elegir 2 pruebas de las que están acá, unas que ya hemos visto y otras que vamos a terminar de ver en un par de días. De media única o de proporción, una prueba T de diferencia de media o una prueba Z de proporciones, aquí me hizo falta, o sea, pero aquí de diferencia entre si es útil, una prueba global de medias, o bien un modelo de regresión lineal simple. Ustedes ahí van a tener que escoger de acuerdo a sus valores. La prueba NOVA la vamos a ver el próximo viernes, y vamos a ver el modelo de regresión lineal simple, empezar a ver estos elementos ya la próxima semana, ¿no? Entonces, hasta acá pueden hacer. Pruebas de diferencia de medias o proporciones, aquí es solo si ustedes tienen, por ejemplo, un grupo de estados contra 3 estados, y entonces van a tener que hacer estas como diferencias, ¿no? Porque acuérdense que aquí necesitan 2 grupos, entonces a lo mejor ustedes van a decir, bueno, los estados del norte contra los otros estados. Se puede hacer así, pero tienen que incluir esa regionalización como una variable independiente más. Entonces ustedes vayan pensando, entonces ya también en la próxima clase, además de tener los grupos, a lo mejor ya fueron pensando un poquito en qué variables, ¿no? Y así poco a poco, yo creo que ya las últimas, yo espero que ya después de la otra semana, ya tengamos pues estar tallereando esta guía con ustedes a lo largo de las sesiones. O sea, la idea es que no se les cargue la mano y que logren hacerlo en el horario de clase, ¿no? Yo sé que pasan como 10.000 horas pegados al Zoom y a la computadora, y después seguramente no tienen demasiadas ganas de estar haciendo cositas con R. Sí van a necesitar cierto tiempo, seguramente extras, sobre todo para hacer las interpretaciones, pero esperamos que la mayor parte de los cálculos los puedan hacer en compañía de nosotros 3, en pequeños grupos, ¿no? Entonces, para poder ir armando mejor los grupos, igual le ponen
ponen para la próxima clase, vamos a ver si ya podemos armar todos los grupos y poder ir haciendo todo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Todavía están en mood de año nuevo, están esperando la rosca. Que si se puede hacer, ajá, eso. No, son muchos. Ni por favor. Tendrían que escoger, no, si son de 4, aquí yo les dije que tenían que escoger entre 2 o 3 variables, ustedes tendrían que escoger 5 variables. Y aquí tendrían que hacer 3 pruebas, o sea, aún tendrían que hacer más, porque son más gente, ¿no? Así que piénsenlo, si quieren hacer grupos de 4, o sea, o grupos de 2, ¿no? Pares o tríos o individual, ¿no? Porque hay gente que, pues, no, o sea, entendemos además que por las condiciones a veces trabajar en grupos así. Entonces, si son 4, piénsenlo para el viernes, ¿no? Si son 4, tendrían que ser más variables y más pruebas. Si ustedes ven, no, en otros años sí les he puesto que acá y acá tienen que poner revisión de la literatura. En este caso no le voy a exigir revisión de la literatura, pero si lo hacen sería mucho más lindo, ¿no? Mucho más precioso el asunto. Pero sí, piénsenlo y entonces nos vemos el próximo viernes. Entonces piensen que ya casi acabamos en temario y luego nos vamos a quedar ahí. ¿Oí algún ruidito ahí como de alguien que quería hablar? Sí. Sí. ¿Y qué sería en la parte de eso de lo que acaba de decir de análisis literario? La revisión de la literatura o marco teórico, bueno, marco teórico es los conceptos, ¿no? Y la revisión de la literatura o estado de arte es lo que ya se ha hecho un poco sobre el tema. Entonces, imagínense que ustedes quisieran estudiar, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Entonces, podrían, y sería muy útil en la introducción, por ejemplo, si dijeran, bueno, la pobreza es que tenemos que estudiar estas diferencias regionales o lo que sea, como ustedes quieran trabajar, y revisan algunos trabajos de Coneval, entonces eso ya, o sea, si agregan como información de otros estudios, está como muy interesante también, ¿no? Entonces ustedes quisieran justificar, podrían hacerlo así diciendo, bueno, es que mire, la pobreza es alta, ha venido creciendo, entonces estudiar la pobreza es importante, ¿no? Esa es una manera de justificar también por qué estoy escogiendo esta variable, ¿no? Porque es un problema que ha aumentado, porque es un problema que se ha tratado de aplicar política pública, pero no retrocede, o bien porque es una cosa muy poco estudiado. Mire, realmente hay pocos estudios de esto, yo solo encontré estos 5 y ninguno lo hace a nivel de estados, entonces yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, un poquito también para que vayan pensando qué tipo de preguntas se pueden hacer desde la investigación cuantitativa, por si se animan a hacer una tesis de investigación cuantitativa en el futuro, ¿no? Entonces, eso sería como un poquito de revisión de la literatura, que incluyan ahí un par de citas, ¿no? De qué es la pobreza, ¿no? Y luego describir la fuente de la información, y en la descripción de variables sí tienen que revisar muy bien cómo fue medido ese indicador ahí en esta base del INCO. Entonces ustedes tienen que bajar ese Excel
E incluso yo les he puesto que si ustedes no quieren trabajar en R, si ustedes quieren trabajar, como son pocos datos, son 32 datos, ustedes podrían hacerlo también a mano, algunas cosas, ¿no? Sin problema, porque son 32 datos. Por si el R nomás todavía no han congeniado en estas clases, pueden tomar la decisión de hacerlo en Excel. Estamos abiertos a eso, siempre y cuando ustedes entreguen un documento que se lea completamente y que ustedes, acuérdense, si trabajan en R, de anexarme. Ya después, ahorita es para que ustedes vayan viendo la guía y hagan los grupos. Ya después, porque no sé cómo vamos a hacer con el Classroom, si todos van a tener que subir o solo uno. Tenemos que ponernos de acuerdo acá con los profesores adjuntos de ver cómo vamos a recolectar este trabajo y ya les vamos a dar bien la rúbrica de la evaluación, de cuánto va a valer cada cosa, así como cuando les decimos, bueno, la exactitud, la interpretación y así, ¿no? Nuevamente, si ustedes ponen la prueba y no la interpretan, no se les va a calificar, ¿sí? Eso sí. Y el plagio va para 0, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, es que miren, aquí está bien bonito esto que dice la pobreza y hacen un copy-paste en Google, pues ya y yo me doy cuenta que no está citado, va para 0, ¿no? O que me entreguen 2 trabajos exactamente iguales, va para 0, ¿sí? Y ahí sí no tengo corazón. Ahí sí soy, con el plagio, sí soy lo peor. Ahí esa es de las cosas que no perdono nunca en la vida. Así que no plagio. ¿Alguna otra duda antes de irnos? Yo nada más tengo un comentario, pero no es nada que ver con el trabajo. Ok. No sé si me escuchen, pero hay alguien que en su nombre de perfil de Zoom está como unknown, o sea, como desconocido. Ya le mandé mensaje, pero no me contesta y necesito tu nombre para ponerte asistencia y para ver si eres alumno. Porque- Oh, Es un Sí. bug. No, no es cierto. Pero bueno, bueno. parece que no. Sí, creo que soy yo. Es que hace unos días le presté el iPad a mi hermana porque tenía una pastorela. Entonces, sí, creo que sí soy yo. Soy Leonardo. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que no cambió el nombre. Eres Arellano, ¿verdad? Leonardo. Ajá. Sí, Ah, sí, sí. Desde aquí se puede cambiar, ¿no? sí, o ya que entres a tu próxima clase, no te apures. Sí. Listo. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el viernes. Va. Cuídense. Bye. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Bye. Bye.